Quita tus manos de mi hija, ahora. La voz atravesó el ajetreo y el bullicio del restaurante como una hoja afilada a través de la seda. Richard Montgomery III se quedó helado en medio del pasillo, todavía agarrado con fuerza del brazo de la camarera de 19 años que intentaba liberarse. El restaurante La Perle, uno de los establecimientos más exclusivos de Manhattan, estaba en completo silencio. Todas las miradas se dirigieron al hombre del traje oscuro sentado solo en la mesa de la esquina, esa mesa que nadie había ocupado, excepto él. Lo siento. Richard se giró con esa sonrisa condescendiente que había usado durante décadas cuando trataba con personas que consideraba inferiores. Solo le estaba pidiendo a esta empleada que limpiara el vino que derramó sobre mi traje de $3,000. A la joven, Sofía, le corrían lágrimas por el rostro. Su uniforme estaba empapado en vino tinto, el mismo vino con el que Richard había chocado deliberadamente al pasar, solo para tener una excusa para humillarla públicamente. Él le gritó obscenidades, la llamó incompetente y luego la agarró del brazo con fuerza brutal, arrastrándola hacia el baño mientras le gritaba que necesitaba limpiar el desastre que había hecho y tal vez compensarlo de otras maneras. Sofía nunca imaginó que su primer mes como camarera terminaría así. Había aceptado el trabajo para pagar sus estudios de enfermería, trabajando en turnos dobles mientras su madre, también camarera en un restaurante más modesto de Brooklyn, luchaba contra el cáncer. A los 19 años, ya asumía responsabilidades que arruinaban a personas que le doblaban la edad. «Déjala ir», la voz se repitió, ahora más tranquila, pero cargada de algo que hizo que el aire se sintiera más pesado. El hombre de la mesa de la esquina todavía no se había levantado. No era necesario. Richard finalmente lo miró directamente. Marco De Luca tendría unos 50 años, el pelo gris peinado hacia atrás, y un rostro marcado por cicatrices apenas perceptibles que contaban historias que nadie quería escuchar. Sus manos, que descansaban tranquilamente sobre la mesa, eran manos de trabajador, callosas, fuertes, nada que ver con las manos cuidadas de los ejecutivos que frecuentaban La Perle. «Escucha, amigo». Richard dejó escapar una risa nerviosa y finalmente soltó el brazo de Sofía. «No sé quién crees que eres, pero este es un asunto entre el establecimiento y yo. La chica me derramó vino y exijo». «¿Exiges?». Marco intervino, su voz peligrosamente tranquila. Interesante elección de palabras. Sofía corrió detrás del mostrador, sujetándose el brazo donde ya empezaban a aparecer las marcas moradas de los dedos de Richard. El gerente del restaurante, Pierre, salió corriendo de la cocina, con el rostro pálido como el papel. «Señor Montgomery, yo lamento profundamente esto», comenzó Pierre. «Pedro». Marco finalmente se puso de pie, ajustándose los puños de su camisa con movimientos deliberadamente lentos. «¿Cuánto tiempo llevo yendo a este establecimiento?» «Me 15 años, señor De Luca». «15 años. ¿Y en estos 15 años alguna vez he causado algún problema?» «Nunca, señor. Usted es nuestro cliente más respetado». «Entonces, ¿por qué?» Marco dio 3 pasos hacia Richard, quien inconscientemente retrocedió. «¿Te estás disculpando con el hombre equivocado?» Richard intentó recuperar la compostura, hinchando el pecho. El director ejecutivo de Montgomery Investments, de 52 años, estaba acostumbrado a ser el hombre más poderoso en cualquier lugar. Su patrimonio neto de $280 millones normalmente lo garantizaba. «Escuche, no sé quién es usted, pero tengo amigos muy poderosos en esta ciudad. El alcalde cena en mi casa, los jueces me llaman para pedir consejo. Si cree que puede intimidarme...» «Sofía». Marco miró a la joven detrás del mostrador. Sus ojos se suavizaron de una manera que contrastaba violentamente con la intensidad que dirigía a Richard. «Todo va a estar bien, bambina. Puedes irte a casa. Voy a hablar con Pierre sobre tu nuevo uniforme. Pero papá, necesito terminar mi turno», comenzó Sofía, con la voz aún temblorosa. La palabra padre cayó como una bomba en el restaurante. El rostro de Richard pasó por al menos 5 tonos de blanco, mientras su cerebro procesaba esa información. El gerente Pierre cerró los ojos brevemente, como si presenciara un accidente automovilístico en cámara lenta. Los demás camareros y camareras se alejaron silenciosamente, creando un vacío alrededor de Richard Montgomery III, el hombre que, en su ciega arrogancia, acababa de cometer el error más catastrófico de su vida privilegiada. «¿Padre?», repitió Richard, su voz ahora sustancialmente menos segura. Marco De Luca sonrió. No fue una sonrisa reconfortante. Era el tipo de sonrisa que hace que las personas inteligentes reconsideren sus elecciones de vida. «Sí, mi hija, Sofía De Luca».
Hizo una pausa, dejando que el apellido quedara flotando en el aire. No creo que nos hayamos presentado formalmente. Marco De Luca, tal vez has oído hablar de mí. De hecho, cualquiera que haya pasado más de 6 meses en Nueva York y haya prestado atención a Leticias conocía ese nombre. Marco De Luca no era un empresario italiano más, era el hombre que controlaba el puerto de Nueva Jersey. El hombre cuyo nombre apareció susurrado en investigaciones federales que fueron archivadas misteriosamente. Los periodistas de investigación evitaron mencionar si querían conservar sus puestos de trabajo o algo más importante. Richard Montgomery acababa de arrastrar a la hija de uno de los hombres más peligrosos de la costa este al baño delante de testigos, dejándole marcas moradas en el brazo. Yo no lo sabía, tartamudeó Richard, toda la sangre drenando de su rostro. Fue un malentendido. Ella derramó vino y yo simplemente, ¿tú solo qué? Marco dio otro paso. Termina la oración. Estaba llevando a mi hija de 19 años al baño. ¿Para hacer qué, exactamente? El silencio en el restaurante era tan absoluto que el sonido de un tenedor al caer habría resonado como un disparo. Richard abrió y cerró la boca varias veces, como pez fuera del agua, buscando palabras que pudieran salvarlo de un hoyo que él mismo había cavado. ¿Sabes qué tienen de interesante los hombres como tú, Richard? Marco continuó, su voz aún manteniendo esa aterradora calma. Pasas toda tu vida creyendo que el dinero y las conexiones son poder real. Humillas a las camareras, les gritas a los asistentes, crees que el mundo entero existe para servirte. Marco se acercó, ahora a solo 1 metro de Richard, pero cuando encuentran poder real, el tipo de poder que no proviene de cuentas bancarias o de amigos en cargos públicos, de repente se vuelven muy, muy pequeños. Señor De Luca, le juro que fue un terrible malentendido. Lo compensaré generosamente. Puedo hacer una transferencia ahora mismo. ¿50,000? ¿100,000? Richard estaba sudando y le temblaba la mano mientras buscaba el teléfono que llevaba en el bolsillo. ¿Crees? Marco inclinó levemente la cabeza. ¿Que puedes permitirte el lujo de hacer que esto desaparezca? Fue entonces cuando Richard notó algo que su pánico inicial había oscurecido. 2 hombres se habían levantado de diferentes mesas, hombres en los que no había notado antes, ambos vestidos con trajes discretos pero claramente musculosos debajo de la tela. No dijeron nada, se quedaron allí, bloqueando silenciosamente las salidas. Esto es lo que va a pasar, dijo Marco, su voz adquiriendo un tono casi profesoral. Te sentarás en esa silla de allí, vas a terminar tu cena, y vas a pensar muy, muy cuidadosamente sobre las decisiones que te han traído hasta este momento. ¿Y luego? Preguntó Richard con la voz quebrada. ¿Después? Marco volvió a sonreír. Entonces hablaremos de cómo vas a compensar a mi hija adecuadamente. No con dinero, Richard. El dinero es demasiado fácil para hombres como tú. No te enseña nada. Richard Montgomery III estaba sentado en la silla indicada. Sus piernas casi cedían bajo su propio peso. Por primera vez en décadas, entendió lo que significaba el verdadero miedo. No el miedo a perder dinero o reputación, sino el miedo primario que surge al darte cuenta de que acabas de provocar algo mucho, mucho más grande que tú mismo. Sofía ya había salido por la puerta trasera, pero las marcas moradas en su brazo permanecerían durante días. Y Marco De Luca tenía una memoria excepcional para los rostros y para las deudas impagas. Mientras el restaurante poco a poco volvía a la vida, susurros nerviosos llenaban el silencio anterior. Pierre se acercó a la mesa de Marco con manos temblorosas y le ofreció el menú de postre. Marco aceptó con un saludo cordial, como si nada extraordinario hubiera sucedido, pero Richard lo sabía mejor. Sentado allí, con su traje de $3,000 manchado de vino y su orgasmo herido infinitamente peor, empezó a comprender que había cruzado una línea de la que no sería fácil regresar. Lo que Richard no sabía, no podía saber todavía, era que Marco De Luca no era un hombre de arrebatos violentos ni de venganza impulsiva, era un estratega, un jugador de ajedrez que pensaba 10 movimientos por delante, y Richard Montgomery III acababa de convertirse en una pieza de ese tablero. Una obra que estuvo a punto de descubrir que hay consecuencias mucho peores que la violencia física. Hay consecuencias que destruyen imperios construidos durante generaciones, consecuencias que convierten a los depredadores arrogantes en ejemplos públicos de cómo la verdadera justicia, no la justicia de los tribunales que Richard compró tan fácilmente, sino la justicia antigua, primitiva y absolutamente despiadada, todavía existía en este mundo. Si estás disfrutando de esta historia de cómo la arrogancia de un millonario estuvo a punto de convertirse en su peor pesadilla,
No olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió después fue algo que Richard nunca podría haber predicho, ni siquiera en sus peores sueños. 3 días arrastrados como años en la vida de Richard Montgomery III. Aquella noche había salido de la Pearl con las piernas temblorosas y una sensación de pavor que no había experimentado desde la infancia, que cuando su padre lo encerró en el armario oscuro como castigo. Pero esta vez, no hubo ningún padre que lo liberara después de unas horas. Esta vez había provocado algo infinitamente más peligroso. La primera señal llegó a la mañana siguiente. Su asistente personal, Trevor, entró a la oficina con el rostro pálido y sosteniendo una tableta. Señor Montgomery, necesita ver esto. La pantalla mostró una foto de él, esa horrible foto del restaurante, con su mano agarrando el brazo de Sofía, su rostro contorsionado por la furia mientras la arrastraba. La imagen había sido publicada en una cuenta anónima de Instagram, con un solo título. El director ejecutivo de Montgomery Investments, Richard Montgomery III, agrede a una camarera de 19 años en el restaurante La Pearl. En 12 horas, la publicación tenía 500,000 de visitas. «Bájalo, ahora», gritó Richard arrojándole la tableta a Trevor. «Pague lo que tenga que pagar, contrate esa empresa de gestión de crisis, haga que desaparezca». Pero la foto no desapareció. Al contrario, se multiplicó. Apareció en Twitter, en Facebook, en grupos de derechos laborales. Cada acción añadía nuevos comentarios enojados, nuevas demandas de justicia, nuevos llamados a boicotear a Montgomery Investments. El teléfono de la oficina seguía sonando. Clientes que desean comprender la situación. Código corporativo para «Estamos considerando llevar nuestro dinero a otra parte». La junta convocó una reunión de emergencia. Su esposa, Vanessa, llamó 3 veces en una hora, histérica por cómo esto afectaría su reputación en el club de golf. Richard intentó controlar el daño. Pagó $200,000 a una empresa de relaciones públicas. Redactaron una declaración cuidadosamente redactada. El señor Montgomery lamenta profundamente el malentendido que ocurrió en la Pearl. Hubo una serie de circunstancias atenuantes que se aclararán en el momento apropiado. La declaración fue recibida con burla en las redes sociales. ¿Malentendido? Todos vieron la foto. ¿Qué circunstancias atenuantes justifican arrastrar a una chica de 19 años? Un hombre rico que piensa que puede comprar su salida de cualquier situación. Fue el segundo día que Richard notó algo inquietante. 2 de sus mayores inversores, fondos de pensiones que poseían el 40% de las acciones de Montgomery Investments, programaron reuniones de revisión de cartera. Esa nunca fue una buena señal. Su abogado privado, Gerald Hartman, llegó a la oficina con una carpeta de documentos. «Richard, tenemos que hablar sobre estrategias de defensa si esto llega a convertirse en un proceso civil o penal, criminal». Richard casi se ahoga con el café. «¿Por qué? Ni siquiera la toqué, solo la tomé del brazo. Hay fotos de ella con moretones. Testigos informan que la arrastraste hacia el baño mientras hacías comentarios inapropiados». Gerald se ajustó las gafas. Además, ella es menor de edad a los ojos de algunos estados para ciertos contextos, y tiene un padre con recursos considerables. Tiene 19 años, Gerald. Es mayor de edad. Sí, pero la narrativa que se está construyendo en línea no se preocupa por los tecnicismos legales. Ven a un hombre rico de 52 años agrediendo a una joven camarera negra. Y seamos realistas, Richard. Gerald hizo una pausa significativa. La óptica no está a tu favor. La óptica, como si toda tu vida pudiera reducirse a una maldita foto sacada de contexto. Al tercer día, Richard cometió su segundo error fatal. Desesperado por recuperar algo de control sobre la situación, le ordenó a Trevor que le hiciera una oferta directamente a Sofía. $500,000 a cambio de una declaración pública, diciendo que todo fue un malentendido y que no había intención de demandarlo. Trevor regresó 2 horas después visiblemente nervioso. Ella se negó, señor. ¿Rechazado? Richard se levantó tan bruscamente que derribó su silla. $500,000 es camarera. Probablemente nunca ha visto esa cantidad de dinero en su vida. Dijo que no le interesa el dinero. Trevor tragó con dificultad, y que cualquier comunicación futura debe pasar a través de su padre. Para su padre, Marco De Luca. Richard sintió que se le daba un vuelco el estómago. Desde aquella noche en el restaurante, había investigado discretamente a Marco De Luca. Lo que encontró lo mantuvo despierto 2 noches seguidas. De Luca no era solo un hombre de negocios con conexiones turbias. Controlaba las operaciones portuarias que manejaban miles de millones al año. Tuvo influencia en sindicatos, puertos,
empresas de transporte. Su nombre apareció en investigaciones federales que fueron archivadas misteriosamente. Los fiscales que intentaron construir casos en su contra fueron transferidos o ascendidos a puestos donde ya no podían causar problemas. Y Richard había puesto sus manos sobre la hija de este hombre, frente a testigos, dejando marcas. Hay una cosa más, continuó Trevor vacilante. La oferta que hicimos, alguien la filtró a la prensa. Ahora hay un artículo. Digo que intentaste sobornar a la víctima. Richard se sentó lentamente, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada movimiento que tomó para arreglar la situación solo la empeoró exponencialmente. Era como si alguien estuviera 3 pasos por delante, anticipando cada movimiento, convirtiendo cada intento de defensa en nueva munición contra él. Esa tarde, durante la reunión de emergencia de la Junta, Richard enfrentó 8 pares de ojos furiosos. El presidente de la Junta, Thomas Beaumont, un hombre con el que había jugado al golf durante 20 años, apenas podía mirarlo. Richard, ¿entiendes la gravedad de esta situación? Thomas tamborileó con los dedos sobre la mesa. Hoy perdimos 3 clientes corporativos. 3. Representan 180 millones en activos bajo administración. Tenemos manifestantes frente al edificio. El hashtag Boycott Montgomery es tendencia a nivel nacional. Yo lo solucionaré, insistió Richard, tratando de mantener la voz firme. Es una tormenta que pasará. La gente tiene poca memoria. No cuando hay un interés activo en mantener viva la historia. La voz provino de Margaret Chen, la directora financiera. Deslizó un documento sobre la mesa. Alguien está comprando espacio publicitario en las redes sociales, anuncios pagados que dirigen a la gente a artículos sobre el incidente. Alguien se está asegurando de que esto no se olvide. Richard tomó el documento con manos temblorosas. Los anuncios eran sofisticados y estaban colocados estratégicamente para llegar a grupos demográficos específicos, jóvenes profesionales, inversores con conciencia social, periodistas. Se gastan miles de dólares diariamente para mantener su humillación pública en la mitad de los canales de noticias del país. ¿Quién está haciendo esto?, susurró. Nadie en la sala necesitaba responder. Todos lo sabían. Esa noche, Richard regresó a casa, una mansión de 12 millones de dólares en el Upper East Side, que de repente parecía menos un santuario y más una prisión. Vanessa lo estaba esperando en la sala, con una maleta a su lado. Me voy a casa a los Hamptons por un tiempo, anunció fríamente. Mi madre recibe llamadas, mis amigos me evitan. Me hiciste sentir avergonzado, Richard. ¿Te avergoncé? Richard sintió que la ira le subía al pecho. Vanessa, me están crucificando por un malentendido. Necesito apoyo, no deserción. ¿Malentendido? Ella se rió sin humor. Vi la foto. Todos vieron la foto. Tú agarraste a esa chica, Richard, arrastrándola, con esa expresión en tu cara que... Se detuvo, sacudiendo la cabeza. No sé quién eres. O tal vez siempre lo supe y simplemente fingí no verlo. Se fue sin mirar atrás. El sonido de sus tacones resonó en el salón de mármol, como clavos en un ataúd. Richard se sirvió un whisky, luego otro, y se sentó en la oficina de su casa, rodeado de premios y certificados que certificaban décadas de éxito. CEO del año 2019, filántropo del año 2021, miembro de la junta directiva de 3 organizaciones benéficas. Todo esto ahora parecía papel sin valor. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tiene hasta el viernes para cerrar sus operaciones en el puerto de Elizabeth. Considere esto como un favor. Richard se quedó mirando el mensaje durante largos minutos, mientras su cerebro procesaba las implicaciones. El puerto de Elizabeth en Nueva Jersey fue una de sus operaciones más rentables, una inversión de 50 millones de dólares que rendiría un 20% anual durante al menos una década. Y alguien casualmente le ordenaba que abandonara todo. Escribió una respuesta. ¿Quién eres? La respuesta llegó al instante. Alguien que sigue siendo educado. Viernes, Richard. A la mañana siguiente, Richard hizo algo que juró que nunca haría. Llamó a su viejo amigo, el juez federal Marcus Bradford. Habían estudiado juntos en Yale y tenían conexiones que se remontaban a décadas atrás. Si alguien pudiera ayudarlo a comprender el verdadero alcance del poder de Marco de Luca, ese sería Marcus. Richard, la voz de Marcus sonaba cautelosa. Estaba esperando tu llamada. Marcus, necesito un consejo, extraoficialmente, sobre Marco de Luca. Un largo silencio al otro lado de la línea. Richard, te voy a dar el mejor consejo que puedo. Resuélvelo, como él quiera. Dale todo lo que te pida. Discúlpate en público, en privado, de rodillas si es necesario, pero no luches contra ello. Tengo derechos.
Tengo recursos. ¿Crees que eres el primer hombre poderoso que piensa eso? Marcus intervino, su voz adquiriendo una urgencia que Richard nunca había escuchado antes. ¿Recuerdas a Charles Weinstein? Hace 10 años, un fiscal ambicioso decidió construir un caso rico contra De Luca. Un año más tarde estaba trabajando en una firma de abogados corporativos en Idaho. El caso se resolvió, su carrera destruida. O el senador Morrison pronunció discursos incendiarios sobre el crimen organizado, mencionando específicamente a De Luca. 6 meses después, algunas fotos muy comprometedoras aparecieron misteriosamente. Su carrera política terminó. Richard sintió que un sudor frío le corría por la espalda. ¿Estás diciendo que es intocable? Estoy diciendo que él está jugando al ajedrez mientras tú intentas jugar a las damas. Y Richard, Marcus hizo una pausa. No tuvo que tocar a ninguna de estas personas. No físicamente. Él simplemente orquestó. Dejó que sus propias acciones y el sistema hicieran el trabajo. Es mucho más eficiente y completamente legal la mayor parte del tiempo. La llamada terminó, dejando a Richard solo con sus pensamientos cada vez más oscuros. Lo que no sabía, no podía saber, era que en ese momento exacto, Sofía estaba sentada en la sala de estar de la casa de su padre en Brooklyn, mirando las mismas redes sociales que estaban destruyendo la vida de Richard. A diferencia de él, ella no sentía satisfacción alguna, solo un profundo vacío. Bambina. Marco entró en la habitación y puso una mano suave en su hombro. No necesitas ver esto. Lo sé. Sofía cerró la computadora portátil. Papá, ¿todo esto por mi culpa? No. Marco se sentó a su lado, su voz firme pero afectuosa. Por él, por sus decisiones, por los años de impunidad que le hicieron creer que podía tratar a las personas como objetos. Fuiste solo la última gota, hija mía, pero no la culpable. Sofía asintió, y lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Los moretones en su brazo ahora estaban amarillentos. Eran menos visibles físicamente, pero la sensación de esas manos agarrándola, arrastrándola, todavía la despertaba por las noches. ¿Terminará pronto?, preguntó en voz baja. Marco miró por la ventana durante un largo momento antes de responder. Eso depende de cuánto tiempo le lleve comprender que no hay una salida fácil. Algunos hombres aprenden rápidamente. Otros, hizo una pausa significativa, necesitan lecciones más largas. El viernes, Richard Montgomery III cerró sus operaciones en el puerto de Elizabeth. La pérdida financiera inmediata fue de 50 millones, pero eso fue solo el comienzo. Los rumores ya circulaban en Wall Street. Montgomery está debilitado. De Luca está tras él. Sal mientras puedas. Sentado en su oficina cada vez más vacía, 3 asistentes habían renunciado durante la semana. Richard finalmente comprendió la aterradora verdad de su situación. No estaba en una batalla legal que pudiera ganar con buenos abogados. No estaba en una crisis de relaciones públicas que pudiera superar con dinero. Estaba en una guerra que ya había perdido en el momento en que puso sus manos en Sofía de Luca. Y el hombre que orquestó su derrota no utilizó la violencia ni las amenazas directas. Simplemente estaba dejando que Richard se destruyera a sí mismo, un movimiento impulsivo a la vez, mientras observaba desde lejos con la paciencia de alguien que tiene todo el tiempo del mundo. Y Richard, por primera vez en su vida privilegiada y protegida, comprendió lo que significaba ser verdaderamente impotente. Pero lo peor aún estaba por llegar, porque lo que Marco de Luca había planeado hasta ahora era solo el calentamiento. La verdadera lección, la que Richard nunca olvidaría, estaba empezando a tomar forma en las sombras, esperando el momento perfecto para emerger y destruir no solo su fortuna, sino también los cimientos sobre los que se había construido toda su identidad. Lo que Richard Montgomery III no sabía, no podía saber, era que mientras su mundo se desmoronaba públicamente, Marco de Luca apenas estaba comenzando la verdadera ejecución de un plan que había estado en proceso desde el momento en que Sofía llegó a casa con moretones en el brazo. El miércoles de la segunda semana después del incidente, Richard se despertó y descubrió que 2 clientes corporativos más habían retirado sus inversiones durante la noche. No hubo reuniones ni llamadas de cortesía, solo fríos correos electrónicos de departamentos legales informando sobre la terminación de contratos. 220 millones en activos simplemente se evaporaron. Ni siquiera me explicaron, informó Trevor, con voz derrotada. Solo invocaron cláusulas de rescisión debido a cambios en la evaluación del riesgo reputacional. Richard estaba sentado detrás de su escritorio, observando la ciudad a través de las ventanas del piso. Manhattan se extendió como un imperio que siempre consideró su territorio conquistado.
Ahora parecía hostil, como si cada edificio escondiera otra amenaza más, otro complot silencioso para destruirlo. Lo que no vio fue a Tommy Castellano, un hombre de unos 50 años que parecía un contable aburrido, sentado en un café a 3 cuadras de distancia, haciendo llamadas metódicas a administradores de fondos que Richard ni siquiera conocía personalmente. Tommy no amenazó, no intimidó, simplemente compartió preocupaciones sobre la estabilidad de Montgomery Investments, mencionó investigaciones internas que podrían estar teniendo lugar y sugirió que los inversores prudentes podrían querer reconsiderar sus posiciones. Tommy era el experto de Marco en la guerra financiera silenciosa, cada palabra escogida quirúrgicamente para sembrar dudas, sin hacer declaraciones definitivas que pudieran rastrearse o procesarse. Nake. Esa misma tarde, Richard recibió una visita inesperada. Gerald Hartman, su abogado, llegó acompañado de un hombre mayor que Richard reconoció vagamente. Anthony Ritchie, uno de los abogados penalistas más caros de Nueva York. Richard, tenemos que hablar sobre la estrategia de defensa criminal, comenzó Gerald con voz profunda. ¿Criminal? Richard sintió que se le helaba la sangre. No hubo ningún proceso penal, ni siquiera se registró un informe policial. Todavía no, intervino Ritchie, abriendo una carpeta. Pero tengo fuentes en la fiscalía. Cada vez hay más presiones para que se investigue formalmente el incidente, agresión, posible intento de secuestro, abuso de poder contra un empleado subordinado. Ella no era mi empleada, trabajaba para el restaurante, técnicamente correcto, pero irrelevante para la narrativa que se está construyendo, continuó Ritchie con frialdad. La cuestión es, alguien muy poderoso se está asegurando de que esta historia no muera, y cuando las personas poderosas quieren resultados, los fiscales ambiciosos a menudo los logran. Richard se pasó las manos por la cara. ¿Cuánto costará hacer que esto desaparezca? No es una cuestión de dinero, respondió Gerald. Es una cuestión de quién está del otro lado. Marco De Luca no es alguien a quien simplemente podamos negociar con un acuerdo financiero. Entonces, ¿qué sugieren ustedes? Richard escuchó la desesperación en su propia voz y odió cada sílaba. Rich intercambió una mirada significativa con Gerald antes de responder. Hay una persona que quizás podría facilitar una conversación. Vincent Marino. Tiene una historia con la comunidad italiana en Nueva York. Quizás pueda abrir un canal de comunicación. Estás hablando de negociar con la mafia, dijo Richard con incredulidad. ¿Esto es a lo que hemos llegado? ¿Un CEO con 280 millones de patrimonio neto teniendo que suplicar clemencia a los criminales? ¿Preferirías negociar con ellos o con el sistema penitenciario federal? Preguntó Ritchie sin rodeos. Porque si un fiscal decide hacer de usted un ejemplo, y créanme hay mucha presión pública para hacerlo, se enfrenta a una posible pena de prisión, y a hombres como usted no les va bien en lugares como ese. La reunión terminó cuando Richard aceptó a regañadientes permitir que Ritchie se pusiera en contacto con intermediarios. Después de que los abogados se marcharon, él permaneció solo en su oficina, contemplando la puesta de sol sobre una ciudad que de repente parecía mucho menos suya. Lo que Richard no sabía era que Ritchie ya le había informado de toda la conversación a Tommy Castellano, quien a su vez informó a Marco. Cada movimiento de Richard estaba siendo monitoreado, cada decisión anticipada, cada intento de defensa se convertía en una nueva trampa. En Brooklyn, en una casa modesta pero meticulosamente mantenida, Sofía se sentaba a la mesa con su madre, Elena, y su padre. El contraste entre la simplicidad de ese ambiente y el poder que Marco ejercía en las sombras fue deliberado. Siempre mantuvo a su familia separada del negocio, protegida en una burbuja de normalidad que pocos podían mantener en su línea de trabajo. ¿Cómo te sientes, niña?, preguntó Marco viendo a su hija morder la comida en su plato. Confundida, admitió Sofía. Vi las noticias, vi lo que le está pasando. Una parte de mí siente que es demasiado. Marco colocó su tenedor sobre la mesa, prestándole toda su atención. ¿Crees que se habría detenido después de ti? ¿Crees que fue la primera vez que trató a alguien así? Sofía negó con la cabeza en silencio. Hombres como Richard Montgomery operan con impunidad porque nadie los hace realmente responsables, continuó Marco, con voz firme pero gentil. Pagan a abogados, hacen tratos, regresan a sus vidas privilegiadas mientras las víctimas cargan con las cicatrices. No permitiré que eso les suceda. Elena, que había permanecido callada, finalmente habló. Marco, solo asegúrate de que esto termine pronto. Sofía necesita paz. Terminará cuando comprenda completamente la lección, respondió Marco. No antes. Esa noche, Marco recibió una llamada de Vincent Marino,
exactamente como predijo que sucedería. Marco, viejo amigo, comenzó Vincent con esa falsa jovialidad que ambos reconocieron como pura formalidad. Se me han acercado representantes de Richard Montgomery. Aparentemente a él le gustaría resolver sus diferencias con usted de manera amistosa. ¿Diferencias?, repitió Marco, dejando la palabra flotando en el aire. Interesante elección de palabras para describir a un hombre de 52 años que arrastra a mi hija de 19 años al baño. Entiendo completamente tus sentimientos. No, Vincent, no lo entiendes, interrumpió Marco, su voz adquiriendo esa peligrosa calma. Pero lo entenderás. Dígales a los representantes de Montgomery que estoy dispuesto a reunirme con él, en persona, sin abogados ni intermediarios, solo él y yo, teniendo una conversación franca sobre el respeto y las consecuencias. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Y aceptará? No tiene otra opción, respondió Marco simplemente. Y Vincent, cuando le transmitas el mensaje, deja claro que esta es tu única oportunidad. Si se niega, las cosas se empeorarán considerablemente. El viernes siguiente, Richard Montgomery se encontró caminando por un barrio de Brooklyn que nunca había visitado en su vida. Calles estrechas donde los niños jugaban a la pelota, donde los vecinos se saludaban en italiano, donde su Range Rover de $150,000 destacaba como un diamante sobre carbón. El café recomendado era pequeño, anticuado, con el tipo de decoración que no había cambiado en décadas. Marco ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo, bebiendo un café expreso mientras leía un periódico italiano. Richard entró y sintió que todas las miradas se volvían hacia él. El barista, un hombre enorme con tatuajes en el cuello, observaba cada uno de sus movimientos con la atención de un guardaespaldas profesional. «Señor De Luca», dijo Richard, su voz sonaba extrañamente débil en el ambiente. «Siéntate». Marco indicó la silla de enfrente sin levantar la vista del periódico. Solo después de haber pasado la página por completo y doblarla meticulosamente, finalmente miró a Richard. «¿Quieres un café?» No, gracias. Insisto». Marco le hizo una señal al barista, quien inmediatamente comenzó a preparar otro espresso. «Aquí apreciamos la cortesía. Es importante iniciar conversaciones difíciles con civilidad». El café llegó en una tacita diminuta de porcelana blanca. Richard aceptó con manos ligeramente temblorosas. «¿Sabes por qué acepté esta fecha?», Marco preguntó con calma. «¿Para discutir una resolución?» «No», interrumpió Marco. «Acepté porque quería mirarte a los ojos y entender qué clase de hombre eres realmente. Quería ver si había algún remordimiento genuino o si solo estabas preocupado por salvar tu propio pellejo». Richard tragó. «Lamento profundamente lo que pasó. Fue un momento de frustración. No representaba quien yo. Arrastraste a mi hija de 19 años al baño de un restaurante lleno de gente, Richard, con fuerza suficiente para dejar marcas que tardaron 2 semanas en desaparecer por completo». La voz de Marco permaneció baja, pero cada palabra sonó como una sentencia judicial. «Y lo único que lamenta es haber terminado siendo hija de alguien a quien no puedes intimidar ni comprar». «Eso no es cierto. No me insultes mintiendo», interrumpió Marco. Sus ojos finalmente mostraron un destello de la furia contenida bajo esa calma superficial. «Si ella fuera simplemente otra camarera sin conexiones, te habrías olvidado de ella incluso antes de llegar a casa esa noche. Tal vez incluso volverías al restaurante otra vez, buscando otro momento divertido. Los hombres como tú siempre regresan». El silencio reinó entre ellos. Richard se dio cuenta de que cada palabra de negación que intentaba utilizar solo conseguiría profundizar más su agujero. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó finalmente Richard. «¿Dinero? ¿Trato? Dime el precio». Marco sonrió con tristeza. «Aún no lo entiendes, incluso ahora. No se trata de dinero, Richard. Nunca lo fue. Se trata de que aprendas que hay consecuencias reales cuando tratas a las personas como objetos desechables». «Ya lo he aprendido», insistió Richard desesperadamente. «Perdí clientes. Mi reputación está destruida. Mi esposa me dejó. ¿Cuánto más quieres?» «Todo», respondió Marco simplemente. «Quiero que pierdas todo lo que te hizo creer que estabas por encima de las reglas. Tu imperio financiero construido sobre la arrogancia y la explotación. Tu red protectora de otros hombres poderosos que se apoyan mutuamente. Tu creencia fundamental de que el dinero siempre gana». Richard sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. «No puedes. Esta es toda mi vida. Y trataste de destruir toda la vida de mi hija en un momento de crueldad casual», respondió Marco. «La diferencia es que realmente lo voy a lograr».
Marco se levantó dejando sobre la mesa algunos billetes para pagar los cafés. Tienes 2 semanas, Richard. Úsalas sabiamente, porque después de esto lo que ha sucedido hasta ahora parecerá misericordioso en comparación con lo que viene después. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y se dio la vuelta. Y Richard, deja de intentar sobornar a fiscales o jueces. Cada intento me da más municiones, y tengo grabaciones de cada uno de ellos. Después de que Marco se fue, Richard permaneció sentado, mirando el café intacto frente a él. El barista continuó limpiando el mostrador, ajeno al colapso existencial que estaba ocurriendo en la mesa del fondo. Richard finalmente comprendió una verdad aterradora. No estaba en una negociación. Estaba viendo cómo se planeaba meticulosamente su propia ejecución, y el verdugo acababa de darle una idea de lo cruel, calculado y absolutamente ineludible que sería lo que estaba por venir. Y la peor parte, no había policía a quien llamar, ningún juez al que sobornar, ningún acuerdo que firmar que pudiera salvarlo de lo que Marco De Luca tenía en mente, porque Marco no lo necesitaba. No violar ninguna ley para destruirlo por completo. Solo necesitaba dejar que Richard siguiera siendo exactamente quien siempre fue, mientras el mundo finalmente le prestaba atención. 2 semanas. Fue exactamente el tiempo que Marco De Luca dijo que Richard había hecho, y fue exactamente el tiempo que tardó el imperio cuidadosamente construido por Montgomery en comenzar a desmoronarse de una manera que él nunca podría haber predicho. La primera bomba explotó el lunes por la mañana. Richard se despertó y encontró su teléfono inundado de notificaciones, artículos en 3 publicaciones financieras importantes que informaban sobre importantes irregularidades fiscales en las operaciones de Montgomery Investments. Alguien había filtrado documentos internos que mostraban esquemas de evasión fiscal que, aunque técnicamente legales a través de lagunas que a los abogados caros les encantaba explotar, parecían absolutamente horribles cuando se exponían a la luz del día. ¿Cómo se supo esto? Richard le gritó a Trevor, quien llegó a la oficina pálido como un fantasma. Estos documentos son confidenciales, protegidos por el secreto corporativo. No lo sé, señor, pero hay más. Trevor deslizó su tableta sobre la mesa. El IRS acaba de anunciar una auditoría completa de las operaciones de Montgomery Investments durante los últimos 5 años. Richard sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Una auditoría federal llevaría meses, tal vez años. Y mientras tanto, cada cliente, cada inversor, cada socio comercial huiría como ratas de un barco que se hunde. La segunda bomba cayó el miércoles. El Wall Street Journal publicó un devastador informe de investigación titulado El Imperio Montgomery, construido sobre la explotación y el privilegio. La historia no trataba solo del incidente en la Pearl, era una disección meticulosa de décadas de comportamiento depredador. 3 exasistentes contaron historias de acoso e intimidación. Un ex socio reveló cómo Richard había robado clientes utilizando información privilegiada. Los empleados de niveles inferiores describieron un ambiente de trabajo tóxico, donde la discriminación racial y de género estaba normalizada. Cada acusación iba acompañada de documentación, correos electrónicos, mensajes de texto, grabaciones de audio. ¿Quién le dio todo esto a la prensa? Richard preguntó a Gerald Hartman, con la voz quebrada. Son años de comunicaciones privadas. Parece que alguien hackeó sus servidores hace meses, respondió Gerald sombríamente. Tuviste tiempo para compilar todo metódicamente. Y Richard, algunas de estas grabaciones son de tu propia oficina. Conversaciones que tuviste aquí pensando que estabas a salvo. La paranoia comenzó a apoderarse de él. Richard miró alrededor de su oficina ejecutiva, las paredes revestidas de madera, los muebles caros, las ventanas que daban a Manhattan. De repente todo parecía siniestro. ¿Cuántas de estas conversaciones habían sido grabadas? ¿Cuánto tiempo lo habían observado sin saberlo? El jueves, la SEC, Comisión de Bolsa y Valores, abrió una investigación formal sobre una posible manipulación del mercado. 3 de los clientes más importantes de Montgomery Investments retiraron sus inversiones por completo. Casi $400 millones se evaporaron en un solo día. El consejo se reunió nuevamente. Esta vez, Thomas Beaumont ni siquiera pretendió mostrarse comprensivo. Richard, la junta ha votado. Tienes 24 horas para dimitir como director ejecutivo, o serás destituido por la fuerza. Tu presencia en la empresa se ha convertido en una responsabilidad que ya no podemos soportar. No puedes sacarme de mi propia empresa. Richard explotó. Construí esto. Convertí una operación de 5 millones en un imperio de 1,000 millones.
y ahora está convirtiendo ese imperio en ruinas radiactivas, respondió fríamente Margaret Chen. Hemos perdido el 60% de nuestro valor de mercado en 3 semanas. Los empleados están renunciando en masa. Nuestras oficinas son el blanco de protestas diarias. Te has vuelto tóxico, Richard. Fue entonces cuando Richard finalmente se quebró. Fue De Luca. Marco De Luca está orquestando todo esto, ¿no lo ves? Me está destruyendo porque toqué a su hija. El silencio en la habitación era incómodo. Thomas intercambió miradas incómodas con los demás miembros del consejo. Richard, dijo Thomas lentamente, como si le hablara a un niño testarudo. Incluso si eso fuera cierto, y no digo que lo sea, ¿qué esperarías? ¿Que agredir físicamente a la hija de alguien no tuviera consecuencias? No ataqué, yo solo, todos vimos la foto, interrumpió Margaret. Todos hemos leído las declaraciones de los testigos. Todos sabemos exactamente lo que usted hizo. Y francamente, si Marco De Luca realmente está detrás de esto, y nuevamente, esto es una especulación de su parte, entonces está haciendo el trabajo que el sistema de justicia debería haber hecho pero no lo hizo, porque los hombres como usted siempre se salen con la suya. Richard miró alrededor de la mesa, buscando algún signo de solidaridad, algún rostro amistoso. No encontré ninguno. Estas personas con las que había trabajado durante décadas, con las que había celebrado victorias y con las que había compartían ganancias obscenas, ahora lo miraban como si fuera un extraño repugnante. El viernes por la mañana, Richard Montgomery III dimitió como director ejecutivo de Montgomery Investments. La declaración oficial citó diferencias irreconciliables con la junta directiva sobre la dirección estratégica de la empresa. Todos sabían que era mentira. Todos sabían que lo habían expulsado en desgracia, pero Marco De Luca aún no había terminado. Esa tarde, mientras Richard limpiaba su oficina, siendo vigilado por guardias de seguridad como si fuera un delincuente común que pudiera robar grapadoras, su abogado Gerald llamó con una noticia que hizo que su rostro se pusiera gris. Richard, necesitas sentarte. El fiscal de distrito acaba de anunciarlo. Estás siendo acusado formalmente de agresión agravada, intento de secuestro y uso de una posición de poder para intimidación sexual. ¿Qué? Richard gritó tan fuerte que los guardias de seguridad dieron un paso hacia él. No tienen pruebas. No hay ningún caso. Tienen un video de seguridad del restaurante, testimonios de 17 testigos, informes médicos que documentan los moretones, y Gerald hizo una pausa dolorosamente. Richard, tienen grabaciones de audio tuyas de otras ocasiones haciendo comentarios similares sobre otras empleadas. Al parecer tenías la costumbre de no ser discreto cuando pensabas que estabas entre amigos. Richard se sentó pesadamente en la silla que ya no sería suya, observando la ciudad a través de las ventanas de la oficina que ya no sería suya. ¿Cuánto tiempo de prisión me espera? Si te condenan por todos los cargos, entre 3 y 7 años. Pero Richard, dado el clima actual, la exposición mediática, el hecho de que ya lo has perdido todo, el fiscal te está usando como ejemplo. Él va a luchar por cada día de tu sentencia. Cuando terminó la llamada, Richard recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Era una dirección en Brooklyn y una hora, las 8 p.m. de esa noche. No se requirió firma. Sabía exactamente quién lo estaba convocando. A las 8 de la noche, Richard Montgomery III, exdirector ejecutivo, exmillonario y futuro delincuente convicto, regresó a ese café italiano en Brooklyn. Marco De Luca estaba en la misma mesa, pero esta vez no estaba solo. Sofía estaba sentada a su lado, vestida con un elegante conjunto profesional y su brazo completamente curado. Siéntate, Marco indicó la silla vacía. Richard obedeció, sintiéndose como un condenado ante el verdugo. Te traje aquí por una razón específica, comenzó Marco. Mi hija tiene algo que decir. Sofía miró directamente a Richard por primera vez desde aquella horrible noche en la Pearl. Sus ojos no mostraban miedo, mostraban algo mucho más inquietante, lástima. Acepté un trato con el fiscal, dijo con calma. Testificaré contra usted en el juicio, pero también ofrecí una alternativa. Richard se inclinó hacia adelante, aferrándose a cualquier rayo de esperanza. ¿Qué alternativa? Hará una declaración pública completa, continuó Sofía con voz firme. Admitir no solo lo que me hizo, sino el patrón de comportamiento depredador a lo largo de su carrera. Nombrará a otras víctimas que fueron silenciadas con acuerdos de confidencialidad. Detallará cómo usó el dinero y el poder para evitar consecuencias. Y a cambio, susurró Richard, a cambio recomendaré una sentencia reducida, quizás 2 años en lugar de 7. Pero Richard se inclinó hacia adelante, con los ojos ardiendo con intensidad. La parte más importante no es evitar el arresto,
es que finalmente admites ante ti mismo y ante el mundo que no fue un malentendido, no fue una frustración momentánea, fue una elección deliberada de un hombre que siempre creyó que estaba por encima de las reglas. Richard miró entre Sofía y Marco, buscando alguna salida, alguna negociación. ¿Qué pasa si me niego? Marco sonrió con tristeza. Entonces irás a juicio, y personalmente te garantizo que cada segundo de tu vida será analizado en el tribunal. Cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada conversación privada que he grabado durante los últimos meses, mientras intentabas desesperadamente escapar de las consecuencias. Tu juicio se convertirá en un circo mediático que durará meses, y cuando finalmente seas condenado, porque serás condenado, irás a una prisión federal donde hombres como tú, bueno, digamos que no son particularmente bienvenidos. ¿Grabaste todo? Richard sintió que las náuseas aumentaban. Cada intento de sobornar a los jueces, cada conversación con abogados que conspiraban para destruir la credibilidad de mi hija, cada momento demostraste que lo único que lamentabas era que te descubrieran. Marco deslizó un teléfono sobre la mesa. ¿Quieres escuchar algo? Richard no tocó el teléfono. Finalmente, después de semanas de lucha desesperada, de negación y de ira, algo dentro de él se rompió por completo. Comenzó a llorar, no lágrimas propias de un hombre que enfrenta merecidas consecuencias, sino los patéticos sollozos de alguien que enfrenta por primera vez la devastadora verdad sobre su vida. Mí mismo. Yo no quería ser este hombre, susurró entre sollozos. Mi padre me enseñó que las personas como yo eran superiores, que el mundo existía para servirnos, que ciertas personas simplemente importaban menos. Y tú le creíste, dijo Sofía en voz baja pero implacable. Lo creyó durante 52 años, hasta que destruyó vidas, arruinó carreras, traumatizó a personas que solo intentaban sobrevivir trabajando honestamente. Marco se levantó y colocó una mano protectora sobre el hombro de su hija. Tienes hasta el lunes para decidir, Richard. O aceptas hacer la declaración pública completa y asumir la responsabilidad real, o te enfrentaremos en la corte y te garantizo que los próximos años serán los más miserables de tu privilegiada existencia. Se fueron juntos, padre e hija, dejando a Richard solo en ese café italiano, rodeado de gente que trabajaba honestamente, llevaba una vida sencilla pero digna, y todo lo que alguna vez había despreciado parecía ahora infinitamente más valioso que todo lo que había perdido. El domingo por la noche, Richard grabó un vídeo de 14 minutos. Sentado solo en una habitación de hotel barata, su mansión había sido embargada por los acreedores. Finalmente hizo lo que debería haber hecho semanas atrás. Admitió todo, no con excusas, no con justificaciones, no con pero o sin embargo, solo la verdad cruda y devastadora sobre décadas de comportamiento depredador, explotación del poder y el sistema corrupto que permitió a hombres como él operar con impunidad. El video se volvió viral a las pocas horas. 3 millones de visitas el primer día, 10 millones al final de la semana. No porque la gente sintiera pena por Richard Montgomery III, sino porque finalmente, por primera vez que muchos pudieran recordar, un hombre poderoso estaba siendo obligado a afrontar consecuencias reales y admitir que no había excusa, que no había justificación, solo malas decisiones tomadas una y otra vez por alguien que sentía que el mundo le debía todo. Y mientras el video circulaba, batiendo récords e iniciando conversaciones nacionales sobre privilegios, poder y responsabilidad, Marco De Luca estaba sentado en su modesta casa de Brooklyn, observando a su hija estudiar para sus exámenes de la escuela de enfermería. Sofía había decidido no dejar que ese trauma definiera su vida. Seguiría ayudando a la gente, seguiría construyendo algo significativo, y Richard Montgomery se convertiría en solo una nota a pie de página en su historia. Un ejemplo de lo que sucede cuando los depredadores finalmente encuentran a su presa adecuada. La justicia no siempre proviene de los tribunales. A veces proviene de padres que aman a sus hijas lo suficiente como para garantizar que los hombres poderosos finalmente aprendan que el privilegio no protege contra las consecuencias, y que hay fuerzas en este mundo mucho más antiguas y despiadadas que el dinero o las conexiones. Fuerzas como el amor paternal transformado en determinación absoluta de que ningún depredador volverá a salirse con la suya. 18 meses después de aquella noche en el café italiano de Brooklyn, la vida se había reorganizado de una manera que nadie podría haber predicho, excepto, quizás, Marco De Luca. Richard Montgomery III cumplía el 10º mes de su condena de 2 años,
en una prisión federal de mínima seguridad en el norte del estado de Nueva York. La confesión pública completa, combinada con el testimonio de Sofía y la recomendación del tribunal de una sentencia reducida, le habían ahorrado los 7 años originalmente previstos, pero el encarcelamiento físico fue solo una pequeña parte de su castigo. Su empresa, Montgomery Investments, se había vendido poco a poco. La Junta disolvió la marca por completo, temiendo que el nombre conllevara una toxicidad permanente. Los $280 millones en patrimonio neto que Richard había acumulado durante décadas se evaporaron en multas, acuerdos con las víctimas que finalmente encontraron el coraje para demandar y costos legales astronómicos. Vanessa, su exmujer, se había divorciado oficialmente 3 meses después de su arresto. Se quedó con la casa de los Hamptons y la mitad de lo que quedaba, aproximadamente 12 millones, una cantidad que para ella representaba una humillación social irreparable en comparación con su estilo de vida anterior. Las 3 hijas adultas de Richard habían cambiado sus apellidos. Públicamente citaron un distanciamiento de los valores familiares incompatibles con nuestros principios. Cuando los periodistas preguntaron, ninguno había visitado la prisión, pero la verdadera sentencia de Richard no ocurrió tras las rejas. Sucedió cada mañana cuando se despertó y recordó que se había destruido a sí mismo, no por Marco de Luca, no por Sofía, sino porque durante 52 años había construido toda una identidad basada en la creencia de que ciertas personas importaban menos, que el poder significaba impunidad, que el mundo existía para servirle. Y ahora, sentado en una celda compartida con un excontable que había malversado fondos de jubilación, Richard finalmente comprendió que había desperdiciado toda una vida. Eira era exactamente el tipo de hombre que el mundo no necesitaba. Mientras tanto, en Manhattan, Sofía de Luca caminaba por los pasillos del Hospital Mount Sinai con su uniforme azul de enfermera recién confeccionado. A los 21 años había completado su título de enfermería con honores, trabajando a tiempo parcial mientras estudiaba, lo que demuestra que el trauma no define el destino. Su brazo ya no tenía marcas físicas, pero la experiencia le había dejado cicatrices invisibles que había aprendido a transformar en propósito. Ahora trabajaba en la sala de emergencias, tratando a víctimas de violencia doméstica y agresión con una empatía que solo los sobrevivientes podían ofrecer genuinamente. Enfermera de Luca, tenemos un paciente en la cama 7 que pregunta específicamente por usted, anunció el coordinador de guardia. Sofía entró en el cubículo y encontró a una chica de 17 años con moretones en la cara y los brazos, marcas que reconoció dolorosamente bien. La chica sostuvo el teléfono con manos temblorosas, claramente aterrorizada de presentar una denuncia policial contra su novio que la había golpeado. Dijo que si se lo cuento a alguien, empeorará, susurró la niña, mientras las lágrimas corrían en silencio. Dijo que nadie me creería porque proviene de una familia importante. Sofía se sentó con cuidado en el borde de la cama y tomó suavemente la mano de su paciente. Les contaré una historia. Hace casi 2 años, un hombre rico y poderoso me agarró en un restaurante. Me dejó marcas en el brazo, intentó arrastrarme al baño, y mientras lo hacía, sonrió, porque los hombres como él siempre creyeron que podían hacer lo que quisieran. La niña miró a Sofía con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasó? Lo perdió todo. Compañía, fortuna, familia, libertad. No porque mi padre fuera poderoso, aunque eso ayudó, sino porque, por primera vez en su vida, se encontró con consecuencias reales. ¿Y sabes lo que aprendí? Sofía estrechó suavemente la mano de la niña. Que los hombres que piensan que pueden lastimar a las mujeres con impunidad solo se detienen cuando enfrentan algo mayor que su propio miedo a ser expuestos. Sacó una tarjeta de su bolso. Este es el número de una abogada que se especializa en casos de violencia doméstica. Trabaja pro bono para víctimas sin recursos. Y escribió otro número en el reverso. Es mi número personal. Si necesitas a alguien que entienda, que realmente entienda, puedes llamarme cuando quieras. La niña tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Algo parecido a la esperanza comenzó a brillar a través del miedo. ¿Crees que vale la pena informar, incluso cuando tiene dinero y abogados? Creo que mereces vivir sin miedo, respondió Sofía con firmeza, y que los hombres violentos solo se detienen cuando se dan cuenta de que el mundo ya no los protegerá. 3 horas después, la niña había presentado un informe policial completo, con fotografías de las lesiones y una declaración grabada. El novio sería arrestado antes del amanecer. En Brooklyn,
Marco De Luca estaba sentado en su sala de estar viendo cómo entrevistaban a su hija en un programa de noticias local sobre su trabajo voluntario con víctimas de violencia. Se había convertido en una voz pública para los sobrevivientes, utilizando su propia historia, ahora ampliamente conocida, para alentar a otras mujeres a denunciar a sus agresores. ¿Orgulloso de ella?, preguntó Elena, sentándose junto a su marido. Su salud había mejorado significativamente en los últimos meses. El estrés financiero aliviado por el fondo educativo que Marco había creado para Sofía, combinado con un tratamiento médico adecuado, había funcionado de maravilla. Siempre lo he sido, respondió Marco suavemente, pero ahora todo el mundo puede ver lo que yo siempre supe, que ella es más fuerte que cualquier hombre que haya intentado quebrarla. El teléfono de Marco vibró. Un mensaje de Tommy Castellano. Montgomery solicitó visitas. Dice que quiere disculparse con Sofía en persona. ¿Qué diré? Marco respondió. Pregúntale. Es su elección, no la mía, porque eso era lo que diferenciaba a hombres como Marco de hombres como Richard. Marco entendió que el poder real no provenía de controlar personas o situaciones, sino de darles a quienes amaba las herramientas que necesitaban para tomar sus propias decisiones, protegiéndolos ferozmente cuando era necesario, pero nunca robándoles su autonomía. 2 semanas después, Sofía visitó la prisión federal, no porque necesitara una disculpa de Richard Montgomery, ya había encontrado su propia paz, sino porque había una última lección que necesitaba aprender, y ella era la única persona que podía enseñarla. Se sentaron en lados opuestos de una mesa de plástico barata, en una sala de visitas institucional que olía a desinfectante y arrepentimiento. Richard parecía haber envejecido una década en 18 meses. Su cabello era completamente gris, su postura encorvada, sus ojos cargaban un peso que el dinero nunca podría aliviar. Gracias por venir, comenzó con la voz quebrada. Yo sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que he pasado todos los días desde esa noche tratando de entender cómo me convertí en el tipo de hombre que... No pudo terminar la frase. ¿Quién arrastró a una camarera de 19 años al baño?, añadió Sofía con calma, sin enfado, simplemente exponiendo los hechos. ¿Quién creyó que el dinero compraba el derecho a tratar a las personas como objetos? ¿Quién pasó 52 años operando impunemente porque el sistema siempre protegió a hombres como usted? Richard asintió con tristeza. Todo eso, y cosas peores. ¿Quieres saber algo interesante? Sofía se inclinó ligeramente hacia adelante. No eres especial, Richard. Hay miles de hombres como tú, ejecutivos, políticos, celebridades, personas poderosas que creen que las reglas no se aplican a ellos. La única diferencia es que tú has enfrentado consecuencias. Lo sé, y lo aprecio. Él la miró directamente por primera vez. Sé que no tiene sentido agradecerle a la persona que destruí por destruirme a mí, pero me obligaste a ver cosas que pasé toda mi vida evitando mirar, y eso fue lo más importante que alguien haya hecho por mí. Sofía estudió su rostro durante un largo momento. No vine aquí para aceptar tus disculpas ni para ofrecerte perdón. Vine porque hay gente vigilándote, Richard. Otros hombres poderosos que están calculando si vale la pena arriesgar lo que arriesgaste, y necesitan ver que no lo es. Ella se levantó, preparándose para irse. Cuando te vayas de aquí, vivirás el resto de tu vida como un ejemplo. No porque mi padre sea poderoso, no porque tuviste la mala suerte de elegir a la víctima equivocada, sino porque finalmente, por primera vez desde que mucha gente puede recordar, un hombre rico y privilegiado enfrentó consecuencias reales, y eso cambia la ecuación para todos. Al salir, se detuvo brevemente. Espero que utilices el tiempo que te queda para hacer algo significativo, no para redimirte a ti mismo. No hay suficiente redención para décadas de comportamiento depredador, pero tal vez para evitar que otros jóvenes sigan tu camino. 6 meses después, Richard Montgomery III fue puesto en libertad tras cumplir 16 meses de su condena con buena conducta. No regresó a Manhattan. No intentó reconstruir las conexiones con las antiguas redes eléctricas. No escribió un libro rentable sobre su viaje de redención. En cambio, se mudó a una pequeña ciudad rural, consiguió un trabajo como consultor financiero en una organización sin fines de lucro que ayudaba a pequeñas empresas en comunidades desatendidas, y vivió tranquilamente en un apartamento de una habitación que costaba menos de lo que gastaba cada mes en vino caro en su vida anterior. Nunca recuperó su fortuna, nunca recuperó su reputación, nunca volvió a ser el hombre poderoso que alguna vez fue, y en un sentido inquietante, finalmente encontró algo parecido a la paz. No la paz de la absolución,
sino la paz de finalmente dejar de fingir ser algo que no merecía ser. Sofía, por otra parte, prosperó de maneras que trascendieron cualquier venganza. A la edad de 23 años, había lanzado una organización sin fines de lucro llamada Voices That Matter, dedicada a brindar apoyo legal y psicológico gratuito a víctimas de acoso y agresión en el lugar de trabajo. La organización recibió donaciones de empresas e individuos que querían ser parte de la solución, incluidas, irónicamente, varias corporaciones que habían invertido anteriormente en Montgomery Investments y ahora buscaban reparar sus asociaciones anteriores. Marco observaba todo desde lejos, orgulloso pero no sorprendido. Siempre supo que su hija era más fuerte que cualquier tormenta. Solo había conseguido que la tormenta que intentaba destruirla acabara ahogándose en sus propias aguas. La verdadera lección no fue la venganza, se trataba de consecuencias, sobre cómo el poder sin responsabilidad acaba por consumirse, sobre cómo los hombres que construyen imperios sobre la explotación y la crueldad descubren que los cimientos podridos eventualmente se desmoronan bajo su propio peso. Richard Montgomery III intentó destruir a una joven camarera porque creía que tenía derecho a hacerlo. En cambio, encontró una fuerza mucho más antigua y despiadada que el dinero o las conexiones. Encontró un padre que amaba a su hija lo suficiente como para asegurarse de que los depredadores finalmente aprendieran que hay consecuencias en este mundo. Y aprendiste que el peor castigo es no perder todo lo que tienes. Es darte cuenta de que todo lo que tenías se construyó sobre algo completamente vacío. La verdadera venganza de Sofía no fue destruir a Richard, fue superarlo tan completamente, vivir una vida tan llena de propósito y significado que su propia existencia se convirtió en un recordatorio permanente de lo que podría haber sido si hubiera elegido la bondad sobre la crueldad, la empatía sobre la explotación, la humanidad sobre la arrogancia. Unos años más tarde, cuando Sofía fue reconocida a nivel nacional por su UE, en una entrevista, le preguntaron si alguna vez había perdonado a Richard Montgomery. El perdón es algo que ofreces a alguien para liberarlos a ambos de una deuda emocional, respondió ella con cautela, pero no estoy interesado en liberar a Richard, estoy interesado en asegurarme de que lo que me pasó a mí sea la última vez que alguien en una posición de poder crea que puede tratar a los seres humanos como objetos desechables sin enfrentar consecuencias totales y permanentes. Hizo una pausa y luego sonrió. No una sonrisa de amargura, sino la de alguien que convirtió el trauma en un propósito. La mejor venganza no es hacer que alguien pague por lo que ha hecho, es construir algo tan significativo a partir del dolor que ha causado, que tu propia existencia se vuelva irrelevante en comparación con el bien que has traído al mundo. Y cuando terminó la entrevista y Sofía volvió a trabajar para ayudar a innumerables otras víctimas a encontrar sus propias voces, una verdad quedó muy clara. Marco de Luca no solo había protegido a su hija, le había enseñado al mundo entero una lección sobre el verdadero significado de la justicia, no la justicia de los tribunales que los hombres ricos compran tan fácilmente, sino la justicia antigua y absolutamente despiadada que surge cuando los depredadores finalmente encuentran a su presa adecuada y descubren que todavía existen consecuencias reales para aquellos lo suficientemente tontos como para provocarlos. Si te conmovió esta historia de cómo una camarera de 19 años y su padre convirtieron el trauma en justicia poderosa, no olvides suscribirte al canal, porque a veces, la venganza perfecta no es destruir a quienes te lastimaron, sino superarlos tan completamente que pasen el resto de sus vidas sabiendo que tú eras todo lo que nunca tendrán el coraje ni el carácter para ser.